Buenos días, niños. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de matemáticas. Continuamos con el tema de las magnitudes. Recordemos que una magnitud es todo aquello que se puede medir. Medimos el tiempo, medimos la temperatura, medimos la longitud. Bueno, también vimos que hay magnitudes directas, que son aquellas que si una de las dos aumenta, la otra también. Vimos que podrían ser inversamente correlacionadas, directamente correlacionadas o directamente proporcionales. Pues hoy continuamos con el tema de las magnitudes, pero son las magnitudes inversas. Como su palabra lo dice, son magnitudes contrarias. Mientras la primera aumenta, la segunda disminuye, o viceversa. Si la primera magnitud disminuye, la segunda aumenta. Y también pueden ser inversamente correlacionadas o inversamente proporcionales. Dos magnitudes son inversamente correlacionadas cuando no conservan la misma proporción. Simplemente la una aumenta y la otra disminuye y no hay una proporción igual. Y son inversamente proporcionales cuando conservan una misma proporción y su producto de sus valores es siempre el mismo. Recuerden que para comprobar si dos magnitudes eran directamente proporcionales, dividíamos sus dos razones y debería dar el mismo cociente. Pues para comprobar las magnitudes inversas, lo realizamos con la operación contraria de la división, es decir, la multiplicación. Multiplicamos las dos razones y si dan la misma proporción, si dan el mismo producto, es que son inversamente proporcionales. Veamos algunos ejemplos. En este caso, hay un hombre transportando cierta cantidad de cajas, como lo observamos. Pero si llegan otros dos hombres, entonces a él le tocará cargar menos cantidad de cajas. Es decir, que a más hombres, menos cajas. Pero no nos dice cuántas, es decir, que, por ejemplo, este hombre puede cargar 5, pero otro de los que vino le puede ayudar con 3, otro con 2. Es decir, que a más hombres, menos cajas, pero no en la misma proporción. Por eso aumenta la cantidad de hombres y disminuye la cantidad de cajas a cargar, pero no nos dicen qué proporción. Por lo tanto, son inversamente correlacionadas. Bueno, cuando en las magnitudes inversas comparamos tiempo y velocidad, siempre son inversamente proporcionales, porque si una aumenta al doble, la otra disminuye a la mitad, siempre y cuando conserve el mismo ritmo, ¿no? Y si la una disminuye, la otra aumenta. Y si este aumento es 3 veces, la otra también disminuye 3 veces. Así serían inversamente proporcionales. Por ejemplo, si lleva una velocidad de 45 kilómetros por hora y este lo recorre en 4 horas, entonces, si aumenta la cantidad de kilómetros recorridos al doble, porque el doble de 45 es 90, entonces el tiempo sería menos, la mitad, ¿cierto? 2 horas, porque aumentó la velocidad, por lo tanto, disminuyó el tiempo a la mitad. Bueno, ahora, ¿cómo sería la gráfica en el plano cartesiano para magnitudes inversas? Recordemos que para magnitudes directas siempre partía del punto cero, ¿cierto? Iba ascendiendo. Pues para magnitudes inversas nunca tocará el punto cero. Siempre vamos a encontrar la gráfica aquí, así en este espacio, y a esa gráfica se le llama hipérbole. Por ejemplo, aquí está la razón. 1 es a 120, es decir, que el tiempo recorrido fue, se demoró 1 hora a una velocidad de 120 kilómetros por hora, ¿cierto? Recorrió 120. 2 es a 60, 3 es a 40, 4 es a 30, 6 es a 20. Y vamos a comprobar. 1 por 120, 120.
2 por 60, 120. 3 por 40, 120. 4 por 30, 120. 6 por 20, 120. Como vemos, se mantuvo la misma constante. En todas dio 120. Por lo tanto, esta gráfica es inversamente proporcional. Otra representación. Veamos las razones. 1 es a 20, 2 es a 16, 3 es a 12, 4 es a 8 y 5 es a 12. Veamos si ya vemos que es inversa, ¿cierto? Porque no toca el punto cero. Ahora vamos a ver si es inversamente correlacionada o inversamente proporcional. 1 por 20, 20, ¿cierto? Pero 2 por 16 no da 20. Y 3 por 12 tampoco da 20. Y 4 por 8, 32. Y 5 por 2, 10. Entonces, es una magnitud inversamente correlacionada. Otro ejemplo, vamos en el caso del número de baldosas y su tamaño. Entonces, vamos a cubrir cierto piso y es de la misma longitud, el mismo espacio. Entonces, si lo vamos a cubrir con baldosas grandes, vamos a necesitar menos, ¿cierto? Pero si es con baldosas pequeñas, vamos a necesitar más, como observamos acá. Es decir, que a mayor tamaño de una baldosa, se necesitan menos baldosas para el mismo espacio. Por lo tanto, a mayor tamaño, menos baldosas. Y a menor tamaño, más baldosas. Esas magnitudes son inversamente proporcionales, el número de baldosas y el tamaño. Lo comprobamos así a simple vista. Ahora veamos cómo sería en la tabla y gráficamente. Entonces, si yo necesito 10 baldosas de 60 centímetros cuadrados, multiplico 10 por 60, 600. Y si coloco 20 baldosas de 30 centímetros cuadrados, 20 por 30, 600. El producto, es decir, el resultado de la multiplicación de las magnitudes es constante, dio 600. Es siempre el mismo, por lo tanto, son inversamente proporcionales. ¿Y cómo graficaríamos? Entonces, aquí están las razones. 1 es a 60, 2 es a 30, 3 es a 20, 4 es a 15, 5 es a 12 y 6 es a 10. ¿Será que en todas da 60? 1 por 60, 60. 2 por 30, 60. 3 por 20, 60. 4 por 15, 60. 5 por 12, 60. Y 6 por 10, 60. Entonces vemos que tanto en la tabla como en la gráfica, como en la representación visual de las baldosas, es inversamente proporcional. Y recordemos que a esa curva se le llama hipérbola o hipérbole. Bueno, entonces teniendo en cuenta ya lo que hemos aprendido sobre las magnitudes inversas, vamos a realizar la siguiente actividad del día de hoy. Vamos a copiar el concepto de la página 100 del libro de contenidos. Posteriormente vamos a copiar los ejemplos que realizamos aquí en el video, tanto de tablas como de gráficas. Y finalmente vamos a realizar las actividades de la página 129 del libro de actividades. Bueno, niños, entonces espero que todos hayamos comprendido, ya tengamos bien claro qué son las magnitudes directas y las magnitudes inversas. Nos vemos en el encuentro por Zoom para que juntos realicemos las actividades, para que aclaremos dudas y compartamos experiencias sobre el tema. Les deseo un feliz día y que Dios los bendiga.